So I give my life, it's all or nothing. Yes, I lay it down for Zion's gate. Los obstáculos principales en la formación de los hijos para Cristo. John Angell James, 1785-1859. El hecho de que, en muchos casos, los métodos usados por los padres de las familias cristianas que intentan lograr el bienestar de sus hijos no tiene éxito, es una triste realidad comprobada. Hay abundantes evidencias que se siguen acumulando en esto. No estoy hablando de aquellas familias donde no existe una piedad doméstica, ni de aquellas familias donde no hay instrucción, o aquellas familias que no tienen un altar diario familiar, donde los hijos no oyen las oraciones de sus padres, no son amonestados por parte de ellos. No hablo de esto. Es triste ver que hay una negligencia cruel y maligna porque no se le pone interés a aquellas cosas que son inmortales en los hijos. Estoy hablando de las familias que profesan ser cristianas. Es una inconstancia monstruosa. Es sorprendente el abandono de los principios. Con razón, los hijos se desvían. Esto es fácil de explicar. Algunos de los peores inmorales que conozco han venido de hogares cristianos. Sus prejuicios en contra de la religión y su antipatía por sus prácticas son más grandes que la de los hijos de los padres mundanos. Los que profesan ser religiosos y son inconstantes, hipócritas, negligentes, con frecuencia generan en sus hijos e hijas una aversión, una desilusión contra la piedad, una desilusión contra las cosas santas. Esto parece producir en ellos una firme determinación de apartarse lo más lejos posible de la influencia de Dios. Hablaré ahora del fracaso en la educación religiosa, cuando ésta se ha llevado a cabo en un niño en alguna medida. Abundan ejemplos. Vemos con frecuencia niños que han sido objeto de muchas oraciones y muchas esperanzas, y que aún así olvidan las enseñanzas que han recibido y siguen el mundo para hacer el mal. Lo que menos quiero hacer, amigos, es agregar aflicción a las aflicciones diciendo que esto se puede rastrear en todos los casos a la negligencia de los padres. No quiero echar, por decir así, sal y vinagre a las heridas sangrantes de los padres que tienen hijos impíos. No quiero causar que el corazón adolorido y quebrantado de un padre exclame de dolor, pues ya está herido por la mala conducta de su hijo. Sé que en muchos de los casos no se les puede adjudicar culpa alguna a los padres. Es únicamente por la depravación del hijo que nada fuera del poder del Espíritu Santo puede ayudarlo. Pero, ¿qué fue lo que lo llevó a un resultado tan triste? Sabemos que nada fuera del poder del Espíritu Santo puede cambiar a un hombre en su totalidad. En algunos casos, los mejores métodos de educación cristiana cumplidos sensatamente y mantenidos con la mayor perseverancia han fracasado. Dios es soberano y tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Véalo en Romanos 9:15. No obstante, en la educación cristiana existe la tendencia de querer asegurar el resultado deseado. Por lo general, Dios sí bendice con su influencia salvadora tales esfuerzos, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Véalo en Proverbios 22:6. Por regla general, esto se cumple, pero déjeme decirle que hay muchas excepciones. Presentaré ahora los obstáculos que considero los principales para lograr el éxito en la educación cristiana. Primero, con frecuencia la educación cristiana se realiza con negligencia y arbitrariamente. Es obvio que si se quiere lograr algo,
se debe de hacer con seriedad, en un orden sistemático y con permanente regularidad. No debe de realizarse de un modo aburrido, desagradablemente pesado, sino como algo profundo y de placentero interés. El corazón del padre debe de estar entera y obviamente dedicado a ella. Una parte de cada domingo debe de dedicarse a la enseñanza de los hijos bajo el cuidado del padre. Su dedicación tiene que notarse en toda su conducta como padres. El padre puede dirigir los momentos devocionales del culto familiar diario. La madre debe de acompañarle, enseñando a los hijos la doctrina, los himnos y también la escritura. Pero si esto no va acompañado de serias amonestaciones, visible ansiedad y un vigoroso esfuerzo por motivar a sus hijos a que piensen seriamente en la religión cristiana como un asunto de importancia infinita, poco puede esperarse. Un sistema de enseñanza cristiano frío, ceremonioso e inestable más bien genera un prejuicio contra la religión en lugar de una predisposición por ella. Además, la educación cristiana debe de ser consecuente. Lo repito, la educación cristiana debe de ser consecuente. Tiene que incluir todo lo que pueda ayudar a la formación del carácter. Debe de tener en cuenta las escuelas, las compañías de sus hijos, las diversiones, los libros juveniles, porque si no hace más que enseñar palabras sanas para que las comprendan y las recuerden, y descuide el impacto sobre el corazón y la formación del carácter, poco puede esperarse de esos esfuerzos. No se puede esperar que un puñado de semillas desparramadas de vez en cuando en la tierra, sin orden y sin perseverancia, puedan producir una buena cosecha. De la misma manera, no se puede esperar que una educación cristiana tibia, inestable, produzca una piedad auténtica. Si no es evidente que el padre toma en serio esto, no se puede esperar que el niño lo tome en serio. Todo padre cristiano reconoce en teoría que la religión cristiana es lo más importante del mundo, pero si en la práctica parece 1000 veces más ansioso de que su hijo sea un buen alumno en la escuela que un verdadero cristiano, y la madre tiene más interés en que su hija sepa bailar bien, tocar música, que ser un hijo de Dios o una hija de Dios, pueden enseñar todo lo que quieran de sana doctrina, pero no esperen una piedad genuina como resultado en sus hijos. Esto puede esperarse únicamente donde se enseña y se inculca como lo más indispensable. La piedad genuina puede esperarse únicamente donde se enseña y se inculca como lo más indispensable en este mundo. Segundo punto. El descuido de la disciplina doméstica es otro obstáculo hacia el camino de una educación cristiana exitosa. Los padres son investidos por Dios con un grado de autoridad sobre sus hijos. Los padres no pueden dejar de ejercer esta autoridad sin ser culpables, porque están pisoteando las instrucciones del cielo. Cada familia es una comunidad, un gobierno que es estrictamente despótico, aunque no tirano. Cada padre es un soberano, pero no es un opresor. Es el legislador, no meramente un consejero. Lo repito, el padre es el legislador, no simplemente un consejero. Su voluntad debe de ser ley, no solamente un consejo para el hijo. Debe ordenar, refrenar, castigar. Los hijos tienen que obedecer. Él, en caso necesario, tiene que amenazar, reprender, disciplinar, y ellos tienen que someterse con reverencia. Los padres
Tienen que decidir qué libros leerán sus hijos, qué amigos pueden tener, qué actividades pueden realizar y lo que harán con su tiempo libre. Si ve algo incorrecto, no debe de responder con una protesta tímida, débil e ineficaz. Recuerde la historia de Elí en la Biblia. ¿Recuerda? Él preguntó: ¿por qué hacéis cosas semejantes, hijos míos? Esto lo puede leer en 1 Samuel 2:23. Sus hijos estaban descarriados completamente, al grado de fornicar con las mujeres que iban a la iglesia. Y la instrucción de él no fue más que una simple pregunta: ¿por qué hacen estas cosas? Sus órdenes, padre de familia, deben de ser firmes, aunque cariñosas, pero con prohibición. Tiene que gobernar su propia casa y por medio de toda su conducta hacer que sus hijos sientan que tiene derecho usted a exigirles obediencia. Donde quiera que existe la falta de disciplina, esta va acompañada de confusión y de anarquía doméstica. Les repito esta expresión: donde quiera que falta disciplina, esta está acompañada de confusión y anarquía doméstica. Si falta la disciplina, todo anda mal en la casa. El jardinero puede sembrar las mejores semillas, pero si no quita las malezas y poda el crecimiento excesivo, no puede esperar que sus flores crezcan, ni que su jardín se fortalezca. De la misma manera, el padre puede presentar las mejores enseñanzas, pero si no desarraiga el mal carácter, corrige los malos hábitos, reprime las corrupciones que son obvias, no puede esperar nada excelente en el futuro de esos hijos. Puede ser un buen profeta, puede ser un buen sacerdote, pero si no es un buen rey, todo lo demás es en vano. Cuando un hombre rompe su cetro de poder y deja que sus hijos lo usen como un juguete, puede renunciar a sus esperanzas de ser exitoso en la educación cristiana. La desgracia de muchas familias cristianas es que la disciplina es inconstante y también es inestable. A veces es realizada con tiranía y otras tan descuidada que parece que se ha quitado totalmente la disciplina y la ley. En estos casos, los hijos a veces tiemblan como esclavos y en otras se sublevan como rebeldes tiranos. A veces gimen bajo la mano de hierro del padre iracundo y otras veces se sienten llenos de libertad pero sin ley y llenos de anarquía. Este sistema es peligroso y maligno y los efectos que se pueden producir en el carácter del niño generalmente son negativos. En algunos casos, la disciplina comienza demasiado tarde y en otros demasiado pronto. El oficio de padre como autoridad dura casi lo mismo que la relación paterna. El niño, en cuanto puede razonar, tiene que aprender que debe de ser obediente a sus padres. Si llega a la edad escolar antes de estar sujeto al control cariñoso de la autoridad paternal, probablemente se resista al yugo, tal como lo resiste un toro que no ha sido domado. Por otro lado, quiero añadir algo que es muy importante. Mientras sus hijos sigan bajo el techo paternal, tienen que estar sujetos a las reglas de la disciplina doméstica. Muchos padres hoy en día se equivocan grandemente porque dejan su trono o su cetro de autoridad a favor de un hijo o de una hija porque ya está llegando a ser un hombre o una mujer. Esto es totalmente incorrecto. Mientras ellos vivan bajo su techo, ellos deben de respetar las leyes que hay bajo su techo. Es realmente lamentable ver a un muchacho o muchacha de 15 años a quienes le dejan sembrar las semillas de la rebeldía en el hogar y lo dejan actuar en contra de la autoridad del padre. Algunas veces hasta llegan a ponerse en las riendas del gobierno y muestran conductas de que ellos son independientes. No tiene que haber ninguna lucha de poder en su hogar.
ya está establecido. Donde un hijo ha estado acostumbrado a obedecer, aún desde la primera infancia, el yugo de la obediencia será muy ligero y fácil de llevar para él, y sabrá respetar a sus padres cuando sea mayor. Si no, un carácter rebelde desde la niñez empezará a notarse muy tempranamente. El padre sensato tiene que estar a la guardia. No debe de tolerar ninguna intrusión de sus prerrogativas como padre. No debe de ceder a su autoridad. A la vez que pasa el tiempo y el niño se convierte en joven, el padre debe de ir creciendo en autoridad, de modo que la atmósfera pueda ser sentida, pero sin ser vista, ni opresiva, ni tiránica. El tercer punto que quiero dar. Por otro lado, una severidad indebida es tan perjudicial como una tolerancia ilimitada. Lo repito, una severidad indebida o excesiva es tan perjudicial como tener una tolerancia ilimitada. Una severidad indebida ha hecho grandes estragos, como también lo ha hecho la tolerancia que está muy limitada. Quiero decirle algo muy importante. Hay un poder formativo en el amor. La mente humana fue hecha de manera que cede y se doblega con gusto a la influencia del cariño. Es más fácil guiar a alguien a cumplir su deber que forzar a que lo haga. El amor parece un elemento tan esencial en el carácter paternal que hay algo repugnante en el padre cruel, en el padre que hiere, que es severo y que tiene un corazón frío. Estudie el carácter paternal como lo presenta exquisitamente la parábola del hijo pródigo. No se puede esperar que la formación cristiana prospere cuando un padre gobierna enteramente por una autoridad fría, estricta, mísera, meramente con órdenes, prohibiciones y amenazas, con el ceño siempre fruncido, sin suavizarlo con una sonrisa. Cuando el amigo nunca está combinado con el legislador, ni la autoridad modificada con amor, cuando su conducta del padre produce solo temor en el corazón de sus hijos, en lugar de un afecto generoso, cuando le sirven por temor a los efectos de la desobediencia, en lugar de un sentido de placer y servirle por obediencia, cuando el círculo familiar teme al padre porque parece que siempre está de mal humor, más bien que considerarlo el ángel guardián de sus alegrías, cuando hay alguna acción accidental desata una tormenta, o las faltas producen un huracán de pasiones en el pecho, cuando sus hijos se ven obligados a disimular o a mentir con la esperanza de no ser objeto de severas correcciones, cuando el padre es tirano y frío, que hace interrupciones innecesarias a los momentos de inocente diversión, cuando el hijo de hecho no puede ver nada del padre, pero sí puede ver todo del tirano, la formación cristiana no puede prosperar en un ambiente así. De la misma manera como una planta tierna no puede prosperar como en una región de tierra infértil y helada. Es inútil que un padre así pretenda enseñar bíblicamente. Enfría el alma de sus alumnos, endurece sus corazones, los prepara para que corran con premura a la ruina y se hayan librado del yugo de su esclavitud. Ellos estarán listos para correr y dar rienda suelta a su libertad, y la expresarán con una gratificación descontrolada. Por lo tanto, los padres deben de combinar su conducta de legisladores con la de amigos, tener una autoridad templada con gentileza. Deben actuar de tal manera que los hijos lleguen a la convicción de que su ley es santa y sus mandamientos son justos, que lo que Él ordena son cosas buenas y que ser gobernados por un padre así es una bendición y una protección para ellos. Pasaré a mi cuarto punto. La conducta inconstante de los padres mismos es frecuentemente un obstáculo poderoso para obtener el éxito en la educación cristiana. Lo repito, la conducta de unos padres inconstantes
es un obstáculo poderoso para obtener el éxito en la educación cristiana de sus hijos. Algunos se preguntarán, ¿cómo pues tiene que ser la influencia y el ejemplo de los padres? Ahora bien, me estoy dirigiendo a padres de familia cristianos. Doy por hecho que demuestran en alguna medida la realidad de la religión en su vida. Los hijos pueden captar algo de esta conducta en sus padres, pero cuando ésta incluye tantas contradicciones, hace que ellos se abrumen y que se formen una mala opinión o que lo estimen mal. En algunos padres cristianos están tan llenos de tanta mundanalidad, están tan atentos de las necedades que están de moda, tanta irregularidad en la piedad doméstica, tantos arranques de ira, que nada tiene que ver con los verdaderos cristianos. Estos padres a veces están tan llenos de quejas, tan frecuentemente están hablando de manera negativa en contra de los hermanos de su propia iglesia, que sus hijos ven a la religión como algo sumamente desagradable. La consecuencia es que rebajan la opinión de una piedad santa y esto inspira en ellos un disgusto por la religión. Sabemos que el hombre caído es imperfecto, pero estoy hablando de padres cristianos que viven de manera muy semejante a aquellos paganos que jamás pisan una iglesia. Padre de familia, si quiere que sus enseñanzas y amonestaciones a su familia tengan éxito, hágalas respetar por el poder de un ejemplo personal. No basta con que usted sea piadoso en general, sino que debe de serlo totalmente. No solo debe de ser un verdadero discípulo, sino uno excelente, porque usted está a la cabeza de su hogar. No solo debe de ser un creyente sincero, sino uno constante. Sus normas religiosas tienen que ser muy altas. Me atrevo a dar este consejo a algunos padres. Padres, hablen menos acerca de la religión a sus hijos y demuestren más la influencia de Dios en la vida de ustedes. Es muy importante la oración familiar. Es muy importante recriminar aquellos pecados familiares, pero tengan mucho más cuidado de la forma en que actúan diariamente, porque todas sus acciones son vistas por sus hijos. Nunca hablen de la religión cristiana si no lo van a hacer con reverencia. No se apresuren a hablar de las faltas de los hermanos cristianos en su congregación. Cuando sea necesario hablar algún tema, que se haga en un espíritu caritativo hacia el ofensor y que el enfoque sea decidido a aborrecer la falta y el pecado y no solamente a criticar al hermano que ha fallado. Muchos padres han dañado irreparablemente la mente de sus hijos por su tendencia a averiguar, comentar y casi alegrarse de las faltas de otros que profesan ser cristianos. Parece ser que es el tema de ellos cotidianamente hablar y criticar a otros. Otro consejo que les doy y que es de suma importancia: no se estén esforzando diariamente por encontrar fallas en las actividades de su pastor. En cambio, que sus hijos escuchen que ustedes elogian los sermones, al fin de que sus hijos quieran escucharlos con más atención. Guíen sus pensamientos hacia los mejores cristianos. Destaquen la hermosura y la piedad ejemplar de los buenos miembros de la iglesia. Que este sea el tema de conversación. En resumen, en vista de que su ejemplo puede ayudar o frustrar los esfuerzos para lograr que sus hijos lleven una verdadera vida cristiana, considere imperativo 2 de Pedro 3:11. Debéis andar en santa y piadosa manera de vivir. Quinto punto. Otro obstáculo para lograr el éxito en la educación religiosa se encuentra a veces en la conducta desenfrenada de alguien mayor en la familia, especialmente en el caso de un hijo libertino. Así es, en general, los hijos mayores tienen una influencia considerablemente sobre los demás. Muchas veces
establecen el tono moral entre los demás hermanos. Sus hermanos y hermanas menores admiran al mayor, traen amigos, libros, diversiones a la casa y con ello forman el carácter de los hermanos menores. Por lo tanto, es muy importante que los padres presten particular atención a sus hijos mayores. Si por desgracia los hábitos de estos son decididamente contraproducentes para la formación cristiana de los demás hijos, deben de ser separados de la familia, si esto es factible hacerlo. Un hijo rebelde y disoluto puede llevar a todos sus hermanos por el mal camino. He visto algunos casos dolorosos de esto. El padre puede vacilar en echar de su casa al hijo libertino y malvado, porque tiene miedo de que empeore más. Pero ser bueno con él de esta manera es una crueldad hacia los más pequeños. La maldad es contagiosa, especialmente cuando la persona con esta enfermedad es un hermano mayor. Sexto punto. Las malas compañías fuera de la casa neutralizan toda la influencia cristiana que usted le da en el hogar. El padre creyente tiene que mantenerse siempre atento para vigilar cada una de las amistades que sus hijos pueda tener. De esto ya he hablado a los jóvenes en otra obra, pero es un tema que también concierne a los padres. Un amigo mal escogido por sus hijos puede dar por tierra todo lo bueno que usted está haciendo en su casa. Es imposible que usted sea demasiado cuidadoso en esto. Desde la primera infancia de sus hijos, anímelos a verlo usted como el seleccionador de sus compañías. Enséñeles la necesidad de que usted lo sea. Forme en ellos la costumbre de consultarle a usted en todo momento. Nunca aliente a una amistad que difícilmente tenga una influencia positiva en el carácter cristiano de ellos. Nunca, como ahora ha sido tan necesaria esta advertencia. Sabemos que es difícil encontrar buenas amistades para nuestros hijos. Pretender de que todos los que asistan a la escuela dominical, al grupo juvenil, sean amigos educados y buenos cristianos es algo extremadamente difícil. Sin embargo, es nuestra obligación vigilar y seleccionar las amistades que formarán el carácter de nuestros hijos fuera de casa. Séptimo punto. Las divisiones que surgen a veces en nuestra iglesia y que causan enemistad entre cristianos, los niños ven en ambas partes del conflicto que este es contrario al espíritu y al carácter del cristianismo, y estas cosas tienen un impacto tan profundo sobre sus opiniones y sentimientos acerca de alguna de las partes del conflicto. ¿A qué conlleva esto? Que nuestros hijos quitan la atención de centrarse en lo esencial de la religión y brota en ellos un prejuicio en contra de ella. Considero esto como una de las consecuencias más dolorosas y más malas de las controversias de las iglesias, que su resultado es una afectación grande en nuestros jóvenes y niños. Por último, el espíritu de independencia filial, sancionado por las costumbres, sino por las opiniones de la época, es el último obstáculo que mencionaré sobre el tema para lograr una buena educación cristiana. La tendencia demasiado aparente en esta época es aumentar cada vez los privilegios de los hijos y reducir la autoridad de los padres. Este asunto no es para bien ni de los padres ni de los hijos. La rebeldía contra una autoridad constituida correctamente nunca puede ser una bendición. Tanto los padres sabios, junto con todos los niños y jóvenes sabios, coinciden en que la autoridad paternal es una bendición. Algunos chicos precoces pueden sentirla opresiva, pero otros cuya madurez es más natural y lenta reconocerán que es una bendición. Los hijos que sienten que el yugo de los padres es una gran carga, le aseguro que raramente van a considerar a Cristo como un beneficio de su alma.
Mis queridos amigos, pienso que estos son algunos de los obstáculos principales para lograr el éxito en los esfuerzos que muchos hacen para lograr la formación cristiana de sus hijos. Considérelo seriamente y, habiéndolo hecho, procuren evitar estos obstáculos. Procuren evitar estorbarle a sus hijos en la vida cristiana. A la vez, no descuiden ninguno de los otros medios que promueven el bienestar, la reputación y utilidad de ellos en este mundo. Concéntrense en emplear sus mejores energías para poner en práctica un plan bíblico y sensato de una educación religiosa. Por John Angel James, pastor congregacional inglés, nacido en Blandford, Inglaterra. So I give my life, it's all or nothing. Yes, I lay it down for Zion's gate.